Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga, representando a la materia de mecánica vectorial en el diseño y construcción de un puente de palitos de helados. Los integrantes de nuestro grupo son Ibarra Alexander, Jiménez William y Oña Robert. Estamos en la carrera de Ingeniería Electromecánica. El docente a cargo es el ingeniero Lara Núñez Mario Alcides en el NRC 9394. El objetivo principal de nuestro puente es diseñar y analizar mediante la construcción de un puente de palos de madera las tensiones y compresiones que se generan, además del estudio de- del funcionamiento del mismo y el análisis estructural del mismo. Bien, para nuestro puente lo que aplicaremos son las leyes de Newton, como lo son la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Si bien es cierto, nuestro puente siempre va a permanecer inerte, es decir, no se encontrará en movimiento, por lo cual únicamente se aplicará la primera ley de Newton en el análisis de nuestro puente. La segunda y tercera ley no vendrán a influenciar en nuestro puente. Estática. Dentro de la primera ley de Newton se estudia mucho lo que es la estática, por lo cual es la parte de la física que estudia las fuerzas en equilibrio. Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuya resultante es cero, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Si un cuerpo está en equilibrio significa que está en reposo o no se mueve en línea recta con velocidad constante. Para un cuerpo en equilibrio la fuerza neta es cero, es decir, su sumatoria de fuerzas tanto para Y, que siempre si vienen a ser cero, como para X, y de igual manera viene a ser cero. Bases para las cantidades. Utilizaremos la longitudinalidad, el tiempo, cuerpo rígido, el peso y la gravedad para el análisis. Momentos o torques. Al aplicar una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación en torno a algún eje. La propiedad de la fuerza para hacer girar el cuerpo se mide con una magnitud física que llamaremos torque, par de fuerzas, momentos de la fuerza. Nodos estructurales. Es el estudio mediante el cual se examina la estructura para determinar si la misma es posible isostática, hiperestática o es un mecanismo. Esto es un pro de saber si es resoluble por las ecuaciones de estática o se necesitan alguna otra ecuación. Como se conoce bien, existen diferentes tipos de puentes y por ende se aplicarán diferentes tipos de análisis. Si bien es cierto, dentro de cada uno de nuestros puentes encontraremos muchos nodos, existe el análisis nodal y dentro de estática, el cual nos permite saber sus tensiones y compresiones del mismo que aplican en cada uno de sus puntos. Materiales a utilizar para nuestro puente. Los materiales a utilizar son 14. Los palos de helado, gruesos y firmes, 5 paquetes de 100 unidades. Triplex, un grosor de 5 milímetros y de medidas de 50 por 50 centímetros. Un taladro, instrumento para perforar los palillos o los palitos de helado. Una broca, la broca es obviamente para el taladro. La lija para el que no se presente discontinuidades dentro del triplex. Pernos, de acuerdo al tamaño de la broca. Una cajita de pernos para sujetar todos los palillos. Un martillo que nos ayude en el armado del puente. Un desarmador igualmente para los pernos. Bisagras que nos ayudarán mucho al momento de unir cada una de las partes del puente. Goma para pegar las bases del puente. Estilete para cortar partes que no nos sirvan dentro de los palillos. Una sierra para cortar el triplex. Pinzas para cortar alambre. Bueno, estas se usaron para cortar específicamente los palitos de helado. Y las reglas, obviamente, que son para medir nuestras bases superiores e inferiores. Procedimiento de armado. Para el procedimiento de armado hemos hecho un diseño en Fusion 360 para que se pueda representar de mejor manera y de esta forma verlo de una mejor manera. Como se puede observar en la imagen, también se ven los materiales. Pues bien, para el armado o el ensamblado en Fusion, lo primero que hicimos es hacer un boceto dentro de nuestros ejes X y Y. Después lo hicimos una extrusión y simplemente se iba armando posteriormente dentro de nuestro programa Fusion 360, de manera que se lo vaya representando cada una de las partes del puente. Cabe recalcar que para las partes del puente se usaron pedazos de triplex que sirven para hacer las uniones de cada uno de nuestros nodos
con los pernos y las bisagras que se vienen a ser representadas por esta figura y es la misma bisagra. Y esta viene a ser la parte posterior, superior e inferior de nuestro puente. Y de manera que la armamos, podemos ver en la imagen de nuestro armado en Fusion que las partes o pedacitos de triplex que se usaron fueron para unirlos aquí y se le mandaron con pernos. En la parte superior se usó el triplex con las bisagras para unirlos y que quede sujeto, y en la parte inferior igualmente se usaron el triplex con las tablas para unirlos. Y los pernos que se usó obviamente vienen en la parte de aquí. Y eso sería dentro del procedimiento de armado el cual se le hizo. Posteriormente se le va a mostrar una serie de imágenes en las cuales se les va a explicar de mejor manera cómo se realizó dicho procedimiento. Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas sede de Latacunga. Estamos representando la materia de mecánica vectorial en el diseño y construcción de un puente para el análisis estructural, específicamente que debe soportar una carga mínima de 30 kilogramos. Bien, nuestro puente fue realizado con palos de lado, un poquito de pedazo de triplex, tornillos y algunas tuercas. Bien, nosotros diseñamos un diseño en Fusion que los presentaremos a continuación en la siguiente parte del video. También nosotros hemos tomado capturas del procedimiento en los cuales nosotros evidencia que realizamos este puente con nuestras propias manos. Bien, en la parte final del video ustedes podrán observar la prueba donde nosotros someteremos a prueba este puente que soporta una carga mínima de 30 kilogramos. Ese es el comportamiento de este video y para lo cual vamos a ir. Para el armado de nuestro puente, lo primero que tenemos que hacer es conseguir estos materiales como se pueden observar en la imagen. Cabe recalcar que estos nos van a servir de mucha ayuda. Primero pegamos los palitos de madera de 3 en 3, luego medimos el triplex para sacar los componentes de armado de nuestro puente. Posteriormente los recortamos y una vez recortado cada una de esas partes, se procede a medir en un plano para coincidir las partes de los nodos, pero taladramos con la ayuda del taladro las piezas para que nos ayuden al momento del armado con los pernos. Una vez taladrados, procedemos a unir nuestros palitos de lado y con la ayuda de los soportes. Con la ayuda de los pernos y del alicate, unimos cada una de las partes de los nodos con las piecitas de madera que se le recortó adicionalmente. Una vez unidos, cada una de las partes se refuerza tanto adelante como por atrás. Teniendo las dos estructuras ya, se procede a unir cada una de ellas. Con la ayuda de los pedazos de triplex y las bisagras marcamos sus posiciones y las procedemos a unir con los pernos que ya teníamos anteriormente. Una vez unidos cada una de las partes, tenemos que medir la parte inferior y la superior para que de esta manera quede el puente terminado. Para usar el peso de 30 kilogramos nos ayudamos con un quintal, obviamente reducido el peso del mismo, el cual se comprueba, como se puede ver ahí, que pesa 30 kilogramos exactos, como se lo puede observar. Nosotros vamos a poner el peso, que es a 30 kilogramos, como pueden ver en la balanza. Entonces vamos a hablar de la verdad. Como podemos ver, nuestro puente acaba de aguantar el peso de 30 kilogramos. Cálculos a realizar. El peso. El cálculo de nodos. En el cálculo de nodos vamos a centrarnos en las tensiones y compresiones que está generando nuestro puente. Primero, peso. El peso del puente tiene un peso de 450 gramos, lo cual viene traducido a 0,450 kilogramos. Y se le multiplica generalmente el peso por la gravedad, la cual viene dada por 9.807 metros sobre segundos al cuadrado.
Las unidades del peso vienen dadas en newtons, entonces un total del peso del puente equivalente es 4.41315. Tenemos exactamente A, B, C, D, E, F, G, H, I, nodos, con una distancia entre nodo a nodo de 14 centímetros. Ángulo de tensiones y compresiones. El ángulo formado por los nodos A, B, C, D, E, F y G es de 45 grados. Cabe recalcar que estamos tomando en cuenta la mitad de nuestro puente o del armado del puente, ya que el puente es simétrico, por lo cual la siguiente mitad va a ser lo mismo. La masa del puente tenemos un total de 0.450 kilogramos y la gravedad que se toma en cuenta de 9.807 metros sobre segundos al cuadrado. El peso dado por el puente a someter el puente es de 30 kilogramos, transformando a newtons nos da un total de 294.199 newtons, el peso aproximado. El peso va distribuido entre todos los nodos desde la parte superior, F, G, H, I, y por ende se divide para 4. Entonces, al dividir para 4, tenemos un total de 73.5 newtons en cada uno de los puntos de arriba o de los nodos de arriba. Los momentos y las fuerzas en X se reducen a AX para el análisis para la sumatoria de fuerzas, por lo cual tenemos que AX es igual a 0. El diagrama reestructurado en el cual se muestra cómo van ubicadas cada una de las fuerzas, del peso distribuido, se muestra en pantalla. Para los momentos en AY, se sabe que AY es igual a AY, dándonos un total de 147 newtons. Al ser un puente simétrico, hablando de sus vigas, el ángulo entre las mismas es de 45 grados en todos los nodos. Por ende, empezamos con el nodo A. Para el nodo A se sabe que aplicando la sumatoria en Y, primero tenemos que obviamente hacer el diagrama del cuerpo libre, el cual nos queda de la siguiente manera. Obteniendo la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos primero el 147 del dato anterior, menos el FA, que viene a ser la parte del nodo F que viene de arriba, por el seno de 45 grados, que viene a ser el 45 grados del dato que teníamos anteriormente, es igual a 0. Despejando FA, tenemos que la fuerza de FAA es un total de 207.889394 newtons. Las componentes de FA tenemos que es igual a FA en X es igual a FA por el coseno de 45. Cabe recalcar que cuando estamos en el eje X se trabaja con coseno y cuando estamos en el eje Y se trabaja con el seno. Eso nos da un total de 147 newtons y por ende hacemos las simulaciones en Y. Eso nos da un total de FA por el seno de 45, dándonos una fuerza a Y de 147 newtons. Aplicando la sumatoria en el eje X tenemos que 147 menos AB es igual a 0. Entonces AB, la fuerza, será un total de 147 newtons equivalente. Trabajando en el nodo F, primero procedemos a hacer el diagrama del cuerpo libre, como se puede observar, en el cual se evidencian que entra una fuerza FG, sale una fuerza FB y entra una fuerza FA. Aplicando la sumatoria en el eje Y, tenemos que igualado a 0, obviamente porque es estático, tenemos que menos 73.5, que es nuestro dato del peso que se efectúa ahí, más 147, que es el dato inicial, menos la fuerza en B por el coseno de 45 grados es igual a 0, coseno se trabaja en Y, en este caso. Entonces la fuerza en B va a ser igual a 73.5 dividido por el coseno de 45, dándonos una fuerza en B, FB, de 103.944697 newtons. Ahora vamos a trabajar en el nodo B. En el nodo B primero realizamos el diagrama del cuerpo libre, en el cual se puede observar que entra una fuerza BG, sale una fuerza BC, sale una fuerza BF y sale una fuerza BA, lo cual nos da una sumatoria en el eje Y total igual a 0, en el cual tenemos un 73.5, el dato que teníamos del peso que se le efectúa, menos la fuerza BG por el seno de 45 grados. Despejamos la fuerza BG, nos da un total de 103.944697 newtons. Ahora sacamos los componentes de BG, los cuales van a ser BG en X, que es igual a BG por el coseno de 45 grados. Entonces, reemplazando el dato que obtuvimos anteriormente, tenemos 103.944697, efectuando esto nos da un total de 73.5 newtons. Ahora para la fuerza BG en Y va a ser igual a BG por el seno de 45. Este valor nos da un total de 73.5 newtons, comprobando que exactamente se efectúan o se aplican una fuerza de 73.5 newtons en cada uno de los nodos superiores. Ahora aplicamos la sumatoria en el eje X para obtener la fuerza BC. Esto nos da un total de 294 newtons. Ahora procedemos a analizar el nodo G, en el cual realizamos el diagrama del cuerpo libre, en el que se puede observar que entra una fuerza GF, GB, GH y sale una fuerza GC. Aplicamos la sumatoria en el eje Y, reemplazamos los datos y despejamos GC. Esto nos da un total de 0 newtons, pues debido a que están entrando y saliendo sus componentes, al efectuar sus cálculos nos sale 0. Para los componentes GC, despejando cada uno de estos, tanto para X como para Y, nos da un total de 0 newtons en X y 0 newtons en Y. Aplicamos la sumatoria de fuerzas, aplicamos la sumatoria en el eje X de fuerzas, es igual a 0, para despejar GH, el cual nos da 294 newtons en total. Ahora por simetría se tiene todos los valores de FA, que es igual a AI, los valores de AB, que es igual a D,
los valores de FB que es igual a DI, los valores de FG que es igual a HI, obviamente son fuerzas, los valores de FG que es igual a HD, los valores de BC que es igual a CD, los valores de GC que es igual a HC y los valores de GH que es igual a HG, porque obviamente de acuerdo al análisis estructural se lo puede determinar de esa manera. Entonces, como se había mencionado anteriormente, es una armadura simétrica, por lo cual sus cálculos para la parte derecha van a ser exactamente los mismos que para la parte izquierda, por lo cual ya no sería necesario realizarlo y simplemente se tomaría en cuenta los datos ya obtenidos anteriormente. Tenemos una tabla de resultados en los cuales hemos analizado y llegado a la conclusión de que las fuerzas AF están en compresión y como se puede observar, cada una de esas se determina si están en compresión o en tensión. La fuerza FB está en tensión, la fuerza BG está en compresión y así sucesivamente, como se puede observar en la imagen. Esto sería todo en cuanto a sus cálculos de tensiones y compresiones, en cuanto al análisis estructural del puente y a la aplicación de nodos. Conclusiones. Para obtener los datos que posteriormente servirán para calcular las fuerzas de tensiones o compresiones del puente, se debe hacer diagramas de momentos del puente. En las bases de las mismas interactúan estas. Dependen muchos de las fuerzas que interactúan en las bases exteriores del puente, es decir, que se pegan a un punto referencial. Depende si el punto es fijo o móvil para el cálculo. Si es un punto fijo, se tiene sumatorias de fuerzas igual a 0, pero entonces se tiene que calcular una fuerza en X y una fuerza en Y. Por otro lado, si se tiene un punto móvil, se tiene una sumatoria de fuerzas igual a 0 y existe únicamente una fuerza en X. Recomendaciones. Se recomienda hacer un bosquejo antes de empezar a ensamblar el puente, debido a que la aplicación de nodos es fundamental para distribuir todas las tensiones y compresiones uniformemente a lo largo de todo nuestro puente respectivamente. Como se lo hizo en nuestro caso, hicimos un bosquejo total del puente en Fusion 360, el cual nos ayudó de mucho al momento de armar el puente en sí, en físico. Tener mucho cuidado al momento de usar el taladro, pues si se aplica demasiada presión con el mismo se corre el riesgo de dañar los palitos helados. Además, hay que tomar en cuenta las posiciones de los pernos para evitar discontinuidades en el mismo. Se recomienda realizar el proceso de ensamblado del puente con la ayuda de otra persona, pues su proceso conlleva el ensamble de muchas piezas, lo cual genera dificultades para una sola persona y por ende el puente armado de esa manera es propenso a ser menos resistente. Y eso sería todo en cuanto a el diseño y análisis y construcción del puente de palitos de helados de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.